El que una empresa se ocupe de sus elementos relacionados con la ciberseguridad, de que sus tecnologías sean seguras, de que la utilización de los servicios digitales se haga de manera adecuada, es una cuestión mayúscula. En muchas empresas, sobre todo esas empresas de tipo pyme, microempresa o incluso los autónomos, donde si sufren un incidente es bastante probable que tras 6 meses esa empresa pues se vaya a pique. Podemos decir que dentro del top 3 encontramos todos aquellos problemas relacionados con las infecciones por malware, especialmente por aquellas que son relativas al ransomware, es decir, estos virus que secuestran la información y que no dejan acceder a los archivos o incluso en algunos casos al equipo. Sería la primera amenaza que lamentablemente para muchas organizaciones pues tiene gran impacto, porque evidentemente si no son capaces de acceder a sus archivos no van a poder operar con normalidad. ¿Vale? En segundo lugar, tenemos todo lo relacionado con lo que es el fraude, es decir, posibles estafas en Internet y problemas derivados del uso de tecnologías que pueden engañar a determinados usuarios a través de ataques de ingeniería social. Y luego el tercer problema que encontramos es todo lo relacionado con las actualizaciones tanto de sistemas operativos como de aplicaciones. Estamos abogando por todo lo que son tecnologías de gamificación o servicios de un carácter mucho más lúdico donde se permita aprender. ¿Por qué? Básicamente porque el aprendizaje de un empleado, o lo que se denomina también la adquisición de capacidades, es muy importante, ya que los empleados al final tenemos que tener en cuenta que suelen ser los que más incidentes generan en una organización. Sin embargo, estos incidentes que generan son de manera no intencionada la mayoría. Para nosotros en INCIBE lo que es la concienciación, la adquisición de capacidades, la formación, es una cuestión muy importante. A día de hoy nosotros abogamos sobre todo por cuestiones sencillas para que la mayor parte de empresas de ámbito, sobre todo pyme, microempresa y autónomo, puedan poner en marcha pues, medidas que en caso de un incidente se les pueda restituir la actividad de una manera relativamente rápida. Por otro lado también tendríamos todo lo que tiene que ver con las capacidades y formación de los empleados. ¿Vale? Muy importante llevar a cabo tareas de concienciación, sensibilización en ciberseguridad para que esos empleados sean conscientes y sepan reconocer las amenazas y que no se materialicen en las compañías, en las organizaciones. Por otro lado, a nivel técnico también, pues aplicar actualizaciones de seguridad tanto en sistemas operativos como en aplicaciones. Para que os hagáis una idea, por ejemplo, una organización que tenga una dependencia tecnológica media, vamos a pensar en una asesoría, en un despacho de abogados, en una gestoría, algo así, para que tenga 5 puestos de trabajo y un servidor, ¿de acuerdo? Pues ahí tendríamos que balancear un presupuesto aproximadamente entre de 800 euros y 1.000 euros al año. En muchas ocasiones se puede hablar de 2 razones, ¿vale? Por un lado, un error de contexto, es decir, donde yo no me considero un objetivo de los ataques, de los incidentes que pueden generar los ciberdelincuentes, ¿vale? Y por otro lado, porque no tengo capacidad o no tengo tiempo de dedicarme a la ciberseguridad. Por lo tanto, es un tema que para mí es completamente ajeno. Las pymes son conscientes de la problemática de esta cuestión, ¿no? Pero ¿cuándo sucede esto? Pues lamentablemente cuando o bien se les materializa el incidente en ellas mismas o bien cuando tienen una empresa cercana que les ha ocurrido algo malo.